nivel internacional, lo que es la proporcionalidad o en este caso la equidad, se han resumido para efecto de simplificar el lenguaje a nivel internacional, donde en la mayoría de los tratados internacionales, o por ejemplo a nivel de la ONU, los idiomas oficiales vienen a ser el francés y el inglés, ¿sí? Y eventualmente pues todos los países que suscriben tienen acceso a una interpretación literal en su idioma de dichos tratados y de dichas normas. Sin embargo, para efecto de homologar los conceptos como puede ser el de equidad o el de proporcionalidad desde una perspectiva de la equidad, se ha propuesto o se ha generado entonces la noción de igualdad como si abarcara todo y cada una de estas nociones. Entonces, la igualdad, sabemos perfectamente, no significa que ustedes, que yo, que un adulto, una persona adulta mayor, que un niño, que una niña, que un hombre o una mujer son iguales por sí, ¿sí? Incluso se hace alusión a la igualdad propuesta en algún momento hasta por Aristóteles, cuando decía, son igual a los iguales, desigual a los desiguales. Ello implica que tenemos que identificar dentro de un esquema de derecho, en este caso, las características de cada sujeto para asignarle entonces lo que la norma le propone de forma benéfica. Hay que identificar las pequeñas diferencias que existen entre unos y otros para de forma proporcional establecer un esquema de igualdad y no entonces la igualdad mal entendida, que bueno, las características del idioma español nos permite darle acepciones variadas a cada uno de nuestros conceptos, pero cuando hablamos de igualdad nos estamos refiriendo entonces a la posibilidad de acceder de una forma equitativa o proporcional a los estándares y expectativas del derecho, ¿sí? En el caso de las personas adultas mayores, como un grupo que denota por sí mismo un esquema de vulnerabilidad, es importante reconocerle esas características para que entonces podamos asignarle desde una perspectiva normativa un esquema de igualdad, o en el caso, como le dice aquí la norma, pues de equidad, ¿sí? También hay un punto que me gustaría rescatar que tocó la maestra Denise ahorita, y es que envejecer no es sinónimo ni de muerte, ni de enfermedad, ni de discapacidad, ¿sí? Envejecer significa es adquirir una condición específica para ser susceptible de ciertas capacidades nuevas de acuerdo a nuestra condición. Si no logramos fracturar un poquito esa noción que se tiene del envejecimiento o de la edad y decir, bueno, la persona que se puede identificar que ya envejeció, que es una persona adulta mayor, inmediatamente lo encasillamos, ¿no? Y pensamos en una persona que se encuentra ya próxima a fallecer, una persona que requiere una atención desbordada sobre y no es así necesariamente. Precisamente yo creo que por ello es importantísimo detectar o identificar en cada persona sus características propias para que entonces dentro del grupo en el que se encuentre identificado, en este caso por edad, como podrían ser las personas adultas mayores, pues asignarle entonces esas capacidades, ese reconocimiento, esa solidaridad y todos esos valores que debemos de alguna forma hacer trascender a lo largo de la vida útil y de la vida social, ¿sí? De la vida útil de la sociedad. En la película, no sé si recordarán con claridad, que la violencia, por ejemplo, como lo manejaba ahorita la maestra Denise, se representa casi, es de carácter emocional y se encuentra de alguna forma inmersa en un esquema sistemático. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que identifiquemos a una persona adulta mayor desde un esquema estereotipado nos orilla necesariamente a generar sobre él un perjuicio sistemático o paradigmático. Creemos entonces, desde un esquema ya inserto en nuestra conciencia, que envejecer, que muerte y que discapacidad pueden tener una relación indiscutible y una relación infracturable incluso. Y eso provoca necesariamente que descartemos a nuestras personas adultas mayores en muchos ámbitos de la sociedad. Y esto necesariamente se debe interpretar y se interpreta como una violación total a su esquema de derechos humanos. Entonces, es importante deconstruir
destruir incluso la identidad que se ha generado a lo largo o en este caso en la conciencia social, de que envejecer o que una persona adulta mayor necesariamente se encuentra en un estado de interdicción o se encuentra en un estado bajo el cual es imperioso nulificarla y tratarla incluso en algunas circunstancias como una persona que es imposible que pueda valerse por sí misma o que no amerita ser considerada para la toma de decisiones. La ley precisamente destruye o pretende destruir todo esto, pero como la ley lo maneja y como se ha expuesto ahorita, si la sociedad no participa activamente de esta deconstrucción de conceptos, si la familia no se involucra y no nos identificamos de alguna forma con nuestros adultos, con las personas adultas mayores que se encuentran en nuestras familias y detectamos en ellos un camino trazado al que seguramente, si bien nos va, llegaremos, definitivamente entonces todo lo que estamos hablando pues ahora sí que es pura paja. Entonces sí es vital y es importante el destruir esas nociones que tenemos de envejecimiento y de edad, y el asignarlas entonces en base a las características propias de las personas adultas mayores. Por ello es importante la edad en la cual se les determinó o se les considera como personas adultas mayores, porque una persona de 60 años, yo creo que en nuestra sociedad se encuentra prácticamente en la parte más alta o de las más altas de su productividad intelectual e incluso física en muchos sentidos. Yo tengo la oportunidad de trabajar ahí en la Procuraduría con algunas personas y he tenido oportunidad de trabajar con algunas personas de 60 o más años y sin afán de ser pues sí, realmente, o sea, uno aprende y no acaba de aprender realmente de ellos. Y entonces una persona de 60 años, la ley establece esa edad precisamente porque es una edad altamente productiva, en concreto en el Estado mexicano. ¿Sí? Y si consideramos las estadísticas y la expectativa que se tiene actualmente de que de aquí a 25 o 30 años el grosso de nuestra población puede estar conformada por personas adultas mayores, yo creo que eso nos deja muy en claro qué es lo que tenemos que procurar. Y así como alguien se preocupa por hacer un ahorro para su retiro o alguien que se preocupó de alguna forma de involucrarse en un esquema de jubilaciones bueno, las leyes y las actividades y políticas públicas que actualmente apliquemos a favor de nuestros adultos mayores necesariamente se verán reflejadas en los beneficios de los que podremos gozar como personas que no estamos ahorita insertas en ese grupo. Entonces, yo creo que de uno de los puntos de los que debemos partir, y insistiría mucho, es de construir las nociones de envejecimiento, para entonces poder construir sobre unos cimientos que resulten más adecuados a las características propias de las personas adultas mayores que están en nuestra sociedad. Y vuelvo y retomo, por eso es vital y importante considerar que realmente los 60 años no es un cambio de situación real. Yo personalmente, con la experiencia que tengo en el caso de mi familia, mis padres, mi madre tiene 64 años y mi padre 63. Y realmente yo no he visto o no he detectado un detrimento ni en la productividad económica ni social de ninguno de los dos, al contrario. Cosas que, por ejemplo, mis padres no pudieron hacer cuando estuvieron cuidando de nosotros, evidentemente este es el momento en que las están haciendo y las están disfrutando. Por dar un ejemplo, mi madre nunca había salido del país. Sus hijos ya habían ido y venido, pero ella nunca había salido. Y a los 62 años se animó y salió del país, salió a viajar, y ahora cada año por lo menos procura hacer un viaje dentro del estado, dentro del país, o bien fuera, precisamente porque se encuentra en un estado de plenitud, ¿sí? Incluso algunos de los conceptos anteriores eran adultos en plenitud, pero realmente hay una plenitud al respecto, porque están en una etapa en la que han logrado desprenderse de las cargas familiares de carácter económico o de sus hijos, o debiera ser así, que no siempre lo es y en gran medida no lo es, y entonces actualmente se encuentran en la posibilidad, muchos incluso, de seguir soportando las cargas económicas de una familia y otros tantos, pues de gozar por fin o de llegar y alcanzar una etapa de su vida en la que debieran y debiéramos nosotros como hijos procurar que gocen realmente de
de su situación actual, de la experiencia que tienen, de las posibilidades de ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia de la que nosotros podremos o podemos ver hasta el momento, ¿sí? Entonces, las nociones de dignidad y de igualdad debiéramos nosotros, a partir de las expectativas legislativas y sociales, pues construirlas desde una nueva definición de envejecimiento y desde una nueva definición de la edad. Evidentemente, muchas de las personas adultas mayores, por las características físicas que tiene el envejecimiento, podrán encuadrarse en algunos grupos específicos, pero por eso precisamente los esquemas de derechos humanos han fracturado esas vulnerabilidades y hablan de personas vulnerables bajo distintas perspectivas. Si no, pues las encuadramos todas en uno y nos metemos en un problema. Eso no es lo que hacen las normas en materia de derechos humanos, ni pretenden hacer. Se identifican en particular algunas características propias de cada grupo, es precisamente para ampliar las capacidades de dicho grupo y no limitarlas. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, alguna duda que al respecto, algún comentario que quieran hacer. Vamos a abrir oficialmente el tiempo de preguntas. Si alguien quiere aportar o comentar algo, pues ahorita es un momento. Gracias. Gracias a ambos por su exposición y todo lo que transmitieron, muy valioso, de verdad, muchas gracias. Y tengo algunas preguntas. En los estacionamientos de las plazas hay una simbología para que las personas vulnerables queden como más cerca de las entradas de dichas plazas. Pero en esa simbología generalmente aparece la imagen de la mujer embarazada o de discapacitados. Mi duda es, dentro de ese grupo vulnerable, ¿también entran las personas de la tercera edad? Esa es una duda, porque en algunas plazas pues no veo ninguna simbología que hable de personas de edad avanzada. Y supongo que sí lo necesitan, o sea que sí se debería. Bueno, me permitiría contestar yo esa pregunta porque de manera personal me tocó trabajar en una modificación al reglamento de tránsito del municipio hace un par de años. Aunque esta modificación está dirigida específicamente a población con discapacidad, se establecieron convenios con estos establecimientos, por ejemplo, centros comerciales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia. Lo que se pretendió era poder definir cajones de discapacidad exclusivos, ¿sí? Pero por una cuestión de normativa, esto es, cada lugar debe de destinar un porcentaje de estos cajones. Ahora bien, ¿qué hace cada establecimiento? Ya era una cuestión propia el poder tener este tipo de simbología para que no nada más fuesen exclusivos nada más de discapacidad, sino que abren opciones también para que otra cantidad de espacios sean para personas, para mujeres embarazadas, ahorita les explico ese punto también, y para personas mayores, que es la otra simbología que vemos de una persona con un bastoncito, ¿sale? Cuando vemos esta señalética, sí puede ser ocupado el espacio por la simbología que veamos ahí. Si, ojo con esto, si nada más viéramos la simbología de discapacidad, esto es la sillita de ruedas, que es la simbología internacional, y es ocupado el espacio por una persona adulto mayor o una persona embarazada o lo que sea, y no tiene su vehículo el distintivo de discapacidad, puede ser multado, ¿sí? Pero en los lugares donde vean la señalética de la mamá con la barriguita o de la persona con el bastón, ahí sí se pueden estacionar. Importante entonces que se respete el uso de donde veas tú el espacio adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor lo requieres, pero es exclusivo de discapacidad y te estacionas ahí, podría ser multado, ¿no? Entonces nada más es como respetar la simbología que establezca el establecimiento, valga la redundancia, ¿no? Que maneje el establecimiento. Y en caso de que el establecimiento no lo tenga, sí se puede hacer la propuesta, ya sea la tienda, al centro comercial, de que también maneje esta otra tipificación
para que también tanto el adulto mayor como la mujer embarazada se supone que son de riesgo, esto es, que no pueden ni deben caminar demasiado por una prescripción médica, ¿sí?, queden cerca de las entradas. Entonces, aquí queda más bien por un criterio de la tienda o del centro comercial, ¿vale? Nada más sí hay que tener cuidado en el uso que le vayan a dar. ¿En ese escrito se puede apoyar uno en la ley? ¿Sí lo Claro. marca la ley? Sí, por lo que comentaba ahorita el maestro ¿Sí? Salud de la atención preferente, sí se puede hacer. Ujú. Sí Ok. se puede. Y otras dudas, actualmente ¿cuántos centros gerontológicos hay aquí en León? Si no me equivoco, deben de ser unos 3 centros y una granja del abuelo, que está para la salida a Silao. Hay uno hay por la calle. Sí, ¿Cómo se llama? está bien. ¿Sí? Ok. No, está bien, nada más quería saber cuántos hay. Mi Ok. siguiente duda, ¿cuántos debería de haber por cada habitante de adulto mayor o habitante poblacional? No sé. Yo ese punto no lo sé. Lo que pasa es que esos centros son dependientes del sistema DIF y ellos los establecen y los ubican. Entonces. Pero ¿no hay alguna ley que diga debe de haber tantos por cada número de habitantes? Dentro de la ley a nivel federal y en la local no hay como tal un criterio semejante. Debe desarrollarse ya sea mediante una norma oficial mexicana o mediante las propuestas que se hagan por el Instituto Nacional de Estadística, que es lo que permite en algún momento perfilar las políticas adecuadas. Ahora, ¿cómo orientar o propiciar que el Estado cumpla con esos requisitos? Bueno, a mí se me ocurre así de bote pronto, mediante un juicio de amparo, ¿sí? No en esta circunstancia lo he visto yo, pero en otras circunstancias, por ejemplo en el carácter escolar, yo sí he visto que algunos núcleos de población han propuesto, mediante un juicio de amparo, el establecimiento de centros educativos. Por consiguiente, bajo una lógica aplicada, debe funcionar prácticamente de la misma forma en beneficio, en este caso a lo mejor de un centro gerontológico a favor de un grupo poblacional. Ok, entonces para solicitar uno sería como por ese medio. Sería la vía legal, sería posiblemente una demanda de amparo. Evidentemente habrá cantidad de acercamientos administrativos que se puedan realizar o propuestas de otra índole, pero si hablamos de una expectativa de carácter jurisdiccional, sería necesariamente, a mi parecer, una demanda de amparo. Ok, gracias. Mi última pregunta. ¿Qué planes hay actualmente para erradicar la pobreza de la gente de la tercera edad? ¿Hay algunos planes a nivel estatal o federal? No sé. Yo no tengo ahorita así el dato como tal. Ubico por ahí, ahorita mencionábamos, precisamente hay un plan relativo a las pensiones. ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, que hay distintos grupos identificados en el concreto en el sistema de pensiones y distintos sistemas de pensiones. Entonces, realmente, pues, a lo mejor eso no abarcaría necesariamente al grupo sobre el cual nos cuestionas. Porque a veces los esquemas de pobreza, pues, necesariamente van, que si bien hay muchas personas sujetas a alguna pensión que es totalmente una burla, y a lo mejor podemos catalogarlo dentro de un esquema de pobreza, habría que ver cuáles son los parámetros que se generan o que se podrían interpretar como tal, para ver entonces qué programas se están aplicando como tales, ¿sí? Desconozco yo el ejecutivo a nivel estatal o a nivel federal en concreto, qué planes tenga orientados a la pobreza de personas adultas mayores. Ahí sí no. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo quisiera hacer varios comentarios aquí, tomando en cuenta el tema tan importante que nos están impartiendo. De acuerdo a la expectativa de vida que tenemos ahorita, conforme a las estadísticas que manejan, pues prácticamente es una cuarta parte de la vida lo que sería después de los 60, 65. Es lo que creo. Aquí tendríamos que concientizarnos de que vivimos cuartas partes de la vida
siendo productivos, se puede decir, laboralmente, ¿no? Y una cuarta parte de la vida pues la dedicaríamos ya a nosotros mismos, y esa parte tendríamos que planearla, ¿no? Que proyectarnos a futuro. Entonces aquí también tomando en cuenta que la ley federal, bueno, la ley del IMSS, hay unos cambios, unas reformas donde está modificando la edad para pensionarse, que pasó de los 60 a los 65. Estamos hablando de que las personas jóvenes que ahorita actualmente entran con la nueva ley ya no se van a pensionar conforme a la anterior. Y ahí tendrían que prorrogar su expectativa de vida a futuro, ¿no? De qué es lo que tendrían que hacer a futuro, ¿no? Entonces ahí sería cuestión de concientizarnos a futuro y planear nuestro retiro. Y por otra parte, lo que comentaba la compañera, hay una casa, tengo entendido, que se llama la Casa del Abuelo, que está por Panorama, que no es, creo, institucional, me parece que es del DIF también. ¿Es el DIF también? Bien. Tengo entendido que en esa casa las personas mayores acuden, también socializan, les dan clases, les dan talleres, y pues ahí también hay dinámicas, que creo que también es una muy buena opción para la gente mayor. Y por último, bueno, preguntarles que las personas que se abandonan en una institución de salud, que ustedes detectan, ¿cuál es el procedimiento ahí? ¿Cuál es el proceso? ¿Buscan a la familia para tratar de reincorporarlos? Si no los localizan o no se quieren hacer cargo de la familia, ¿qué sucede con esas personas? ¿Los envían a algún asilo o cuál es el siguiente paso? Vamos. Bueno, en concreto, la postura inicial generalmente yo creo prospera a partir del DIF, quien puede iniciar algún procedimiento de carácter legal, ya sea desde el índole penal o civil, para entonces asignar de forma certera las responsabilidades sobre el cuidado de la persona adulto mayor. Y bueno, generalmente de forma provisional, hasta en tanto se logra discernir esta circunstancia, sí se puede ubicar a la persona en algún albergue o en algún centro que se encuentre debidamente registrado, evidentemente, y que brinde este servicio generalmente es para el DIF. Recordemos que en el Estado la entidad a cargo de la asistencia social desde una perspectiva estatal y de forma prácticamente exclusiva es el sistema DIF, ¿sí? Las demás otros organismos, en el caso concreto de la Procuraduría de Derechos Humanos, participamos mediante el desarrollo de procedimientos administrativos de investigación cuando las autoridades incumplen estas atribuciones. Si la pregunta la pudiéramos a lo mejor reformular un poquito y decir, ustedes, Procuraduría de Derechos Humanos, ¿qué hacen si detectan una situación como tal? Bueno, nosotros nos dirigimos inmediatamente al DIF y le solicitamos, incluso mediante se genera una medida cautelar a favor de la persona para pedirle al DIF que implemente entonces todos los mecanismos de asistencia social a favor de esa persona. Y ello implica que se estudie el caso particular, el caso concreto, se determinen sus particularidades y se vea si es susceptible de exigirle a un familiar el cuidado de la persona o incluso de exigirle al Estado el cumplimiento de la asistencia social a favor de esta persona, ¿sí? Desde una forma integral. Realmente yo, yo tengo 8 años en la Procuraduría. De los casos relevantes que he tocado yo, por ejemplo, de personas adultas mayores, es lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, con la tarjeta de Pagobús. O sea, personalmente, no es una opinión oficial, personalmente me parece caótico el manejo que se le ha dado a esto. Y bueno, y aparte muy deplorable, porque de alguna forma sí hemos nosotros, por ejemplo, a partir de que muchas personas acuden a la oficina con este problema, incitado tanto a la Dirección de Movilidad como a los fideicomisos correspondientes, pues el respeto, ¿no?, de los derechos que en algún momento se asignaron. Si consideramos la existencia de la figura del derecho adquirido, si ustedes le asignaron un derecho a este grupo poblacional por sus características particulares, pues si se lo retiras, pues ya estás incumpliendo entonces un esquema de derechos. Muchos de ellos incluso se han acercado a la Defensoría Pública Federal y no estoy seguro, pero por ahí había un grupo
que estaba un poquito más organizado, que estaban planteando la posibilidad de interponer una demanda de amparo para que un juez federal force al municipio a cumplir entonces esta prerrogativa, ¿no?, que ya les había asignado. Entonces, pues bueno, digamos, esperemos a ver qué ocurre al respecto. No sé. Gracias. Respecto a la maestra, los llamados centros del abuelo, Gerontológicos. ¿vienen siendo gratuitos? O sea, Ajá. ¿se les da atención gratuita, se les lleva viajes gratuitos y realmente ellos a los adultos mayores se les deja vivir ahí o no entiendo bien cómo se maneja? Ujú. No, estos centros gerontológicos, de hecho hay varias instituciones que tienen atención a grupos de adultos mayores. Los centros gerontológicos no son los únicos, ¿sí? El sistema DIF oferta los centros gerontológicos. Aquí en León, aparte, tiene la Casa del Abuelo, que está ahí en Panorama, y tiene aparte la Granja, que está a la salida Silao, ¿sí? Pero, por ejemplo, todas las actividades que ahí realizan, talleres, creo que hacen algunas cuestiones de manualidades, les dan algunas pláticas, hacen activación física, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sin costo. Cuando planean algunos viajes, pues sí compensan un poquito, ¿no? Sí algo les costará al adulto mayor y a la familia y algo pondrá la institución. A veces a lo mejor consiguen, por ejemplo, un inmueble que es también de la propia institución y eso pues no les va a generar un costo en cuestión de la hospitalidad, ¿no? De pasar las noches ahí, etcétera. Pero va a depender de cada institución. El Seguro Social, por ejemplo, también tiene grupos cautivos de adultos mayores y también les oferta una gama de cursos de desarrollo de habilidades, de viajes también cada año. Entonces, este tipo de logística, pues la va obviamente a definir cada institución, ¿sí? Y que bueno, pues ya los integrantes de cada uno de estos grupos, pues tomará la decisión de participar o no. Entonces, en realidad, por ejemplo, el INAPAM también tiene sus grupos cautivos de adultos mayores, entonces no es exclusivo de una sola institución, sino hoy en día vemos esta amplitud de servicios y de contención de grupos para que precisamente el adulto mayor no sea una persona pasiva en casa, sino que encuentre, ahorita que mencionaba nuestra compañera, esta parte de la proyección o de la planeación de vida, que no la debes de postergar, sino que hoy la debes de empezar a definir, ¿sí? Primero, no importando tu edad, si estás en la etapa del adulto mayor, defínela ya, define cómo quieres vivir, define qué tanto quieres hacer y vete paso por paso, ¿sí? Propósito tras propósito. Pero si eres una población joven, ¿sí? Aquí habemos como de diferentes generaciones, yo les diría, en esta cuestión preventiva, no nos esperemos a tener 60 años o más para empezar a planear nuestra vejez, sino que empecemos hoy a proyectarla en cómo queremos vivirla, y no nada más en una cuestión económica, ¿sí? Sino en una cuestión de salud, una cuestión de actividad, una cuestión de calidad de vida de manera integral, pero a partir de ya, a partir de hoy. Entonces sí hay muchas opciones. Entonces, en este caso, dice que el Estado está, de cierta manera, brindando recursos a instituciones, pero que yo lo veo de esta forma. Realmente están tomando un pequeño grupo, un puñado de personas adultas, cuando realmente el panorama es muy extenso y me voy a lo que estaba diciendo de la corresponsabilidad. Decía que se enfocaba especialmente que la primera institución responsable de la corresponsabilidad era la familia. Entonces yo pregunto, ¿qué medidas, como decía el maestro, precautorias se están tomando ahorita para que realmente se vuelva a la corresponsabilidad familiar y no tanto a la institución que era el segundo grado, que era el gobierno? Ajá. Otra pregunta, perdón. Sí. Decía que el gobierno, en el artículo 30 de la Ley estatal. Es que tiene el nombre enorme, decía que se le iba a dar de forma pública o privada la asistencia de ciertos, inclusive decía de salud. Ajá. Decía, bueno, y la salud privada, ¿quién la va a pagar? O sea, otra vez vamos a tener que estar metiendo amparos, vamos a estar para apoyar a cierto grupo de la sociedad. ¿No será más fácil brindar apoyo o meter iniciativas que realmente cumplan con la solución del problema en vez de estar apoyando solo a cierto grupo de personas?
Pues bueno, básicamente, por ejemplo, uno de los rubros bajo los cuales el Estado ha pretendido abrigar esta circunstancia ha sido el seguro popular. El seguro popular se otorga, por ejemplo, de faul y de cajón a todos los menores de edad y también a las personas adultas mayores. Evidentemente las características de las pólizas del seguro popular son unas y también pues generalmente pretenden abarcar algunos tipos de padecimientos. Cuando se refiere que la salud corre a cargo bajo un concepto de corresponsabilidad entre la familia y el Estado, se habla de que originalmente pues de los más interesados debiesen ser en un inicio pues son los familiares, de que la persona adulta mayor y evidentemente el mismo adulto mayor, la persona adulta mayor deben estar interesados en que los esquemas de salud sean suficientes y adecuados. De alguna forma entonces el Estado debe, aparte de esto, garantizar bajo sus esquemas o políticas públicas o planes sociales o este tipo de derechos. Entonces, cuando digamos si va a ser de carácter privado, evidentemente esto se deposita tanto en la voluntad de quien sea susceptible de recibir el beneficio como de sus familiares. Para trasladarlo a un ejemplo semejante, en el caso supongamos de las personas privadas de su libertad, sabemos que ellas estando dentro de un centro, pues ellas deben estar de alguna forma sujetas a un esquema de protección de su salud, pero tienen ellas el derecho de pedir entonces que se presente en el centro su propio médico y recibir atención particular incluso dentro del centro, ¿sí? No es el único afán de hacer el ejemplo, digamos, es que todos realmente tenemos el derecho a recibir de nuestra propia voluntad un esquema de salud privado, al igual también los adultos mayores así lo tienen, ¿no? Y las familias de alguna forma serían inicialmente quienes debieran mostrar el interés desde todas sus aristas para que entonces la salud de la persona adulta mayor se encuentre cubierta. Evidentemente, si la persona adulta mayor está bajo un esquema de seguridad social, pues digamos que por ahí se deposita o se cubre este rubro, ¿sí? Pero cuando se habla de que sea privado o público, básicamente se centra en la voluntad de la persona y de los familiares o de quien tengan a su cargo en ese momento la toma de la decisión sobre el esquema de salud. Sí, no sé si respondí la pregunta. Sí, de la privada, de la corresponsabilidad por parte del gobierno, sí, pero de la familiar, de volver a la institución familiar como principal responsable de, porque todas las instituciones, todas las casas de ¿casas del abuelo? ¿De la cultura jurídica? No, de todos los centros de apoyo. Ok, todos los centros de apoyo a los adultos mayores, realmente siento que solo agarran un pequeño puñado de los que ellos pueden, con sus recursos que les da el Estado, apoyar cierto grupo de adultos. Pero realmente, ¿dónde quedan todos aquellos que están en las calles o todos aquellos que realmente no pueden acercarse por una u otra circunstancia y también son violentados sus derechos humanos? Bueno, sí, ahí entonces, como bien dice la maestra, pues hay que identificar precisamente, por eso yo traté durante la plática de hablar de que no podemos generalizar. Cada evento requiere particularizarse, entenderse en contexto y entonces proyectar de acuerdo al esquema normativo una atención particular. Ahorita comentabas bien, no sé. Sí, es que bien, en este sentido de no generalizar, cada caso, cada persona tendrá una situación distinta. Habría que evaluar esa persona de la calle por qué está ahí y entonces dónde quedó la responsabilidad de la familia, ¿sí? Eso es lo primero que tendríamos que averiguar. En el caso de los hospitales, bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos marca que existen sanciones para los familiares que han dejado en situación de abandono a sus familiares en un centro hospitalario. Y si además por este abandono viene una situación de un padecimiento mayor por el cual llegó, la sanción es mayor. Entonces, ahí viene esta primero que nada, la responsabilidad familiar. Le corresponde a la familia cuidar y velar por el bienestar integral de sus adultos mayores, ¿sí? Entonces, ahí viene ese primer apartado. Sería muy complejo
querer como meter a todas las personas que están ahora en situación de calle, que son adultos mayores, como por una sola circunstancia. No, habría que investigar si la persona está por voluntad, si la familia lo echó de su propia casa, que ha sucedido, ¿sí? Que cuando llegan ya a tener pocas facultades o pocas capacidades, los dejan sin nada. Entonces, cada caso es muy diferente, pero aquí lo que tratamos de llevar es precisamente este llamado a la conciencia de que el adulto mayor, primero, tiene que llegar a este punto de ser autónomo, independiente, de acuerdo a sus propias capacidades. Ahí mismo también vendrá el que cada persona tendrá una particularidad y habrá quien definitivamente no puede ser autónomo ni independiente por su propia situación física o de salud. Entonces, ¿quién interviene por él? El familiar. Y tendrán que turnarse y tendrán que establecer, ¿sí?, una línea de responsabilidad entre toda la familia para atenderlo, para cuidarlo y para procurar sus necesidades de manera integral. Okay. Hola. 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 Ay, sí. Mi pregunta era, yo cuestionaría el personal que reclutan en el DIF o en centros especiales. Considero que a veces no tienen la vocación suficiente y a veces es contraproducente el que los tengan a cargo de los adultos mayores. Ese es mi punto de vista, sin solo personal. Y mi siguiente pregunta es, ¿el mismo DIF no puede hacer como una especie de redadas para que verifiquen que existen adultos mayores que están en las calles y que nadie los va a reportar, por así decirlo, para que pudiesen llegar a un centro gerontológico, porque ellos van a estar ajenos a tanto a medios de comunicación o estar ajenos a que alguien les puede tender la mano? Ellos siguen trabajando y hoy le comparto que hoy me encontré un adulto mayor que recuerdo que desde niño, desde primaria, ella vende dulces y hoy la encontré y volvía siguiendo vendiendo dulces y sé que está sola. Entonces ahí es cómo es posible que no la hubiesen ya detectado que esa señora necesitaba apoyo. Okay. Estos centros gerontológicos no son estancias, ¿sí? Esto es, los centros gerontológicos tienen un horario de atención y tienen actividades determinadas. Entonces, la persona llega ahí por voluntad o por bien a través de un familiar que lo lleva a una determinada hora y también lo recoge cuando terminan sus actividades. Pero estamos hablando de quizá una instancia ahí de, no sé, 9, 10 de la mañana a 1 de la tarde promedio, ¿no? Entonces, el que llegue una persona de la calle no le veo mayor problema, siempre que sea su voluntad de estar allí, pero ahí no puede pernoctar porque las condiciones de estos centros no son para ello, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos como que ser muy puntuales en ese sentido. Entonces, que reconozco su respuesta, pero una parte de la pregunta era, el DIF no puede hacer redadas para que ellos no lleguen de manera voluntaria, sino que los detecten ellos mismos el DIF y ya evalúe si son o no candidatos para que en el momento dado puedan ser recibidos y ellos ya después decidan si quieren estar o no quieren estar, porque primero no conocen la información. Yo no sé si hacen No, me parece, bueno, como el DIF tiene atribuciones para realizar visitas, a lo mejor el concepto redada podría resultar muy agresivo, y bueno, y de las visitas volvemos un poquito a lo mismo, se suscita un estudio de un caso concreto y recordemos que tenemos que empezar a construir todas las propuestas que se tengan a partir de la noción de que una persona adulta mayor, no por el simple hecho de serlo, requiere una intervención ni familiar ni estatal, ¿sí? Porque primero y antes que todo está la voluntad de la persona. Ya dependiendo de las características bajo las cuales pudiera haberse disminuido la voluntad de la persona, es que entonces se ameritaría o no la intervención familiar o la intervención del Estado. Particularmente, yo conozco escasos 2 casos, valga la redundancia, de intervenciones del DIF con personas en situación de calle que son personas adultas mayores. En una de ellas se ubicó a la familia y se generó mediante el SEMAIF
una intervención integral con la familia para reincorporar al adulto al núcleo familiar. Y en otro de los casos, una persona que no era del estado de Guanajuato, que poca información brindaba sobre su origen y su familia, y entonces se le brindó a él la posibilidad de optar por un albergue. Estuvo en el albergue, me parece, 2 meses, y luego él decidió salirse. Entonces, aquí sí yo creo que es bien importante que recordemos que tenemos que hablar siempre de nociones de voluntad y de que las personas, no por el hecho de ser personas adultas mayores, ameritan de forma forzosa la intervención familiar o del Estado. Y ya evidentemente, dependiendo de las características, habrá que ver cuál es la más apropiada, e incluso si se genera algún tipo de responsabilidad civil o penal sobre el caso particular. En el caso, por ejemplo, de la señora que usted menciona que vende dulces, yo creo que habría que estudiar a fondo su situación para determinar si dicha actividad económica le brinda la independencia que amerita, y si aparte se encuentra cubierto todo el esquema integral de derechos que debiera entonces garantizársele, como el de salud, el de alimentos, etcétera, etcétera, y ver solo entonces, evidentemente con la participación activa de ella, si sería válido pedirle a un familiar su intervención o pedir la intervención del Estado. Es la opinión que al respecto yo podría generar. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario en relación con lo que mencionaba aquí el compañero, que creo que se quedó muy inquieto en relación a su pregunta. Definitivamente el Estado en la actualidad es incapaz de atender económica o materialmente a todos los adultos mayores que no tengan posibilidad de valerse por sí mismos. Entonces, como en otras ramas, el Estado no puede brindar, por ejemplo, habitación o agua o comida a ciertas clases muy vulnerables, ¿no? Hay que ser realistas, creo yo, ¿no? Ojalá que nuestro Estado, llámese gobierno, pudiera hacerlo, pero estamos iniciando con esto realmente que es histórico, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Y si tú ves el artículo 1 constitucional, el artículo 4 constitucional, pues es la idea, hacia allá queremos ir, pero realmente es imposible que se atienda. Entonces, primero, y como lo decían los expositores, muy bien dicho, creo que todas las familias tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros adultos mayores dentro de nuestras posibilidades, porque hay veces que no hay posibilidades, ¿no? Y es lo dramático, pero dentro de nuestras posibilidades creo que todos estamos obligados familiarmente en primera instancia a cuidar de nuestros adultos mayores. Si no es así, entonces pues realmente hay problemas, porque quizás en muchos casos el Estado, llámese municipio, gobierno estatal o federal, no tienen la posibilidad de hacerlo. Es la idea que hacia un futuro, por los derechos humanos, se les otorguen esta protección, ¿no?, a su dignidad. Tengo entendido que aquí en el municipio, por ejemplo, y que no es una cantidad importante, pero creo que después de los 65 años le dan 1,000 pesos cada mes, creo o cada 2 meses. A partir de cada los 2 60, meses, sí. 1,100, 1,100 pesos. 1,100. Que dice uno, bueno, de eso no van a vivir. Pero ya es el inicio, por tu inquietud, ya es el inicio de algo, ¿no? Peor es nada, como decimos, ¿no? Y esa es, creo yo, la aclaración que pues me veo como comprometido a darte, que estamos iniciando en los derechos humanos, primera generación, como le llaman algunos teóricos, no, segunda generación,
No estamos hablando ya de derechos humanos de segunda, tercera generación, el maestro me puede corregir, pero ya la idea es esa, ¿no? Sin embargo, nuestro Estado está incapacitado todavía para atender como tu inquietud lo amerita, ¿no? Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la última pregunta y bueno, me da mucha pena que igual se queden ahí con otras inquietudes, pero bueno, el tiempo lo tenemos limitado y vamos a dar pie a paso a la siguiente pregunta y que es la última, por favor. Bueno, buenas noches. Pues mire, no es una pregunta, es más bien es una reflexión. Finalmente, nuestros adultos mayores se encuentran pues sufriendo, ¿no? Pero esto, a mi parecer, tiene que ver más con la falta de cultura de los familiares, de cultura de la sociedad. Hay personas que rebasan los 65, los 70 años y la sociedad los ve como una carga y se les olvida que gracias a esa generación tenemos lo que ahora tenemos. Lo que existe en este país existe gracias a esos adultos mayores que entregaron su trabajo, su sacrificio por esta patria. Curiosamente, hemos convertido a esta patria en un país de candados, un país de leyes contradictorias y de ocurrencias, porque se te me ocurre mañana hacer otra ley para que esta ley no permita que la otra ley se haga esto. O sea, la verdad vivimos en un país como de locos, en serio. Afortunadamente ya el licenciado Torreslanda y yo ya vamos para afuera. El problema son los que se quedan, los que están aquí, ¿sí o no? Porque mire, jóvenes, es en verdad triste llegar a un centro de autoservicio y ver cómo señoras con jóvenes de su edad se bajan, se estacionan, se parquean se estacionan en un cajón para un minusválido, para y que uno, si uno se atreve a decirle, oiga, ¿está usted viendo lo que está? ¿Y a usted qué le importa? Así me han contestado. ¿Y usted qué? Yo la pago, que venga tránsito, llámelo, yo lo pago eso y más. Le digo, ¿por qué no paga mejor un curso de educación? Pero mucha culpa tienen los jóvenes, porque hoy mamá, ¿qué les cuesta decirle? Hoy mamá, mira, vamos a caminar, a hacer ejercicios, a caminar 100 metros, ¿no? Pero ni modo. Pero no hay un país de cultura. Y ese es el problema real. Jóvenes, estamos hablando, mira, ahí está la cultura de los jóvenes, ¿verdad? Pero en fin, ellos son los que van a pagar las consecuencias. Uno va en el autobús, en la oruga, y ven a los jóvenes sentados en los asientos azules y un adulto mayor parado ahí. Y nadie le dice, oye, mira, este asiento es para el adulto. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que no hay cultura del reclamo. Nadie reclama nada. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal. Ahí está el problema del pagobús. Es la verdad una política equivocada. El pobre adulto mayor anda pidiendo, o sea, a mí me da pena ver cómo se acercan y dicen, oye, es que no tenemos mi credencial, me la cancelaron. ¿Por qué? Porque la uso mucho. ¿Cómo que? Porque sí, por eso me la cancelaron. Ahí vas a pelearte con los prepotentes servidores públicos y te dicen, no, si quiere, y si no, promuevan su amparo, porque ahora está de moda los amparos. Creen que el amparo es la medicina para todo, y la verdad está mal, porque el amparo es para contra actos de las autoridades. Bueno, pero es otro tema, no vamos a tomar. A lo que yo voy es que sí es importante que los jóvenes pugnen por su futuro, porque el problema es que los que van a pagar las consecuencias son ellos. Si seguimos estacionándonos en lugares prohibidos, si no hay un respeto por nuestros abuelos. En Estados Unidos te dicen, ¿qué sabes hacer? Llegas a los 60 años, no te dicen, oiga, usted tiene aquí 38 años, como en México. Llegas a pedir un trabajo y te dicen, ¿tiene 38? Ya no. ¿Por qué? Porque por política de la empresa no contamos arriba de 38 años, porque tu juventud ya la entregaste en otro lado. Están midiendo a la gente como unos animalitos de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una cultura, una educación que diga, bueno, a ver, señor, usted de 60 años, ¿qué sabe hacer? Pero bien, ¿verdad? Puedes llevar tu título y un montón de reconocimientos. No me los traigas, usted diga, aquí está la prueba, la voy a poner, ¿qué sabe hacer? En cambio aquí vemos a los adultos como una carga. Ese es el problema, que no hay cultura, ni siquiera en nuestros propios hogares, que para cuidar al abuelito.
al tío adulto. No, ojalá ya se vaya, ¿no? Ahora no hablemos del DIF, porque la verdad, ustedes como expositores, yo sí les encargo que cuando haya la oportunidad de llamarle la atención a los del DIF, no sirven para gran cosa. Bueno, para cobrar sí, el cheque sí, eso sí, pero de ahí en fuera, yo he visto problemas tan fuertes de agua, sobre todo en lo que es el sistema de agua potable, de gente que es adulta mayor, que está sufriendo con enfermedades y que básicamente dice, oiga, arrégles el agua, mire, son adultos mayores, vamos a hacer un estudio socioeconómico que lo haga el DIF. ¿Y sabe cuándo lo hace el DIF? Nunca. Ustedes, es como una institución que fue creada para mandar todos los problemas para allá y que se están ahí, se empantanan y vámonos. La verdad eso atenta en contra de los derechos humanos, en contra de la dignidad del adulto mayor. Y ustedes dos expositores, con el debido respeto, pugnen porque hablen con estos amigos del DIF, son un fiasco. Bueno, es cuanto les digo. Muy bien, antes de concluir, bueno, agradecemos su asistencia, su participación, los esperamos aquí el próximo martes 18, para continuar con este ciclo de crónicas. En ese día vamos a tener una videoconferencia con la exposición de un asunto relativo a la protección precisamente que deben de proporcionar los órganos del Estado a los adultos mayores. Esto quiere decir que ya hubo un asunto que la Suprema Corte resolvió, es el amparo en revisión 4398 del 2013, que fue resuelto por la primera sala y que será a cargo o estará impartido por la Unidad de Crónicas de las Casas de la Cultura Jurídica. También quiero invitarlos a la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Presentación de protocolo será impartida por el doctor Leonardo González Torres y el maestro Aurelio Coronado Mares, ambos del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Aguascalientes, y son estas dos actividades, martes 18, de hoy, ahora sí que de hoy en 8, y el jueves 20. Y bueno, para finalizar, formalmente vamos a entregarle un reconocimiento a cada uno de nuestros invitados. En primer lugar a la maestra Denise Morán Peña por su participación en este martes de crónicas. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Y también al maestro Carlos Saúl Mena Carmona, quien también participó el día de hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, ya por último, nada más les pido, les dejamos unas evaluaciones en sus lugares, ahorita que recojan su constancia de asistencia, la entregan ahí mismo, por favor, llena, y pues les agradecemos que hayan asistido. Nos vemos el próximo martes aquí. Buenas noches. Uno, demo uno. Ajá, es número 1. Sí, se parece, ¿verdad? Ah, están igualitas. Sí, es cierto. Qué bueno, para quitarle esa tipografía, pero es uno, a la orden. Muchas gracias. Gracias. Yo quería tenerte diciendo porque de por sí tenía que afinar un montón. Presentemos bien. Que no se pueden entender tanto. Pero son dignos de y no pueden darle recursos.
ya sacó de los gurises, ya es el pobre, ya casi lo deja a mí. Pero hay niveles, ¿verdad? Mande. Sí, es a las 5 también. ¿De 5 a qué? De 2 horas más o menos, igual que ahorita. Voy a tener que ver una hora, doy clases de 6 a 8. Va a estar bueno. Sí, pero la hora Órale. Sí. no va a poder escuchar todo. No, pues te vienes a lo que alcanza, ahora sí va a estar bueno. Lo último, ya ves que el último se pone bueno. Muchas ¿Cuál es el gracias. problema? Que ya no me dio tiempo a participar. Ajá. Sobre la estadística de viejos que va a haber o gente grande. Pero No, el va a problema ser aquí viene grande. otra cosa. Una parte no va a ser productiva porque es menor de edad o está estudiando o no está estudiando. Luego otra parte va a ser la productiva, pero esa parte productiva no va a ser suficiente para la economía del país porque la otra parte es grande. 3. Uno se ve a las páginas de trabajo, 36 años como Ya no te máximo. contratan. Ya no te contratan. O sea, yo he estado ahorita, llevo un año, 2 meses aquí, yo vengo de Cuernavaca.